Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre sobre la Revolución Rusa, último tema de la Unidad 1 y segundo gran proceso histórico de la crisis del orden liberal. Antes de empezar, no olviden tener a mano el esquema correspondiente a este tema. Llamamos Revolución Rusa a una serie de estallidos sociales ocurridos en el Imperio Ruso durante el año 1917. Estallidos que provocaron la caída de ese imperio y la formación del primer Estado socialista de la historia. De este modo, así como la Primera Guerra Mundial había puesto en discusión el reparto imperialista del mundo, la revolución, o para ser exacto, las dos revoluciones que estallaron en Rusia en 1917, cuestionaron el sistema económico dominante desde la revolución industrial, el capitalismo. Así, y hasta 1989, el socialismo nacido en Rusia constituyó una alternativa al sistema capitalista que había imperado en el mundo. En su momento de mayor expansión, llegó a abarcar a un tercio de la humanidad. Por ello, junto a procesos históricos como las dos guerras mundiales, el ascenso y caída del nazismo y la descolonización de Asia y África, la Revolución Rusa constituye uno de los eventos que le dio forma al siglo XX. Para comprender las causas de esta revolución, nos conviene retroceder un poco y analizar el contexto en el que se dio. A principios del siglo XX, el Imperio Ruso era una potencia imperialista, con un extenso territorio y una enorme población, lo que le permitía tener un gran ejército. Como forma de gobierno, tenía una monarquía absoluta, encabezada por un zar, o emperador, quien concentraba todo el poder del Estado. La población carecía de derechos y libertades, y toda actividad política estaba prohibida. Había mucha represión y censura. El poderío de Rusia contrastaba con el estado de su economía, la cual se hallaba muy atrasada si la comparamos con las otras potencias del periodo. Su principal actividad era la agricultura, donde se empleaban prácticamente las mismas técnicas y tecnologías que en la Edad Media. A fines del siglo XIX, y gracias a inversiones extranjeras, en particular francesas e inglesas, el Estado ruso había iniciado una modernización, consistente en la industrialización de sus principales ciudades. Esto dio impulso a actividades como el ferrocarril, la producción de acero, la metalmecánica y los textiles. Este incipiente progreso tuvo muy pocos efectos en la profunda desigualdad que caracterizaba a la sociedad rusa. En su cima había una aristocracia terrateniente y privilegiada, encabezada por la familia del zar y la Iglesia ortodoxa, los principales dueños de tierras del país. En la base de la pirámide se hallaban los campesinos, que constituían más del 85% de la población y cuyas condiciones de vida eran, en general, miserables. Las clases medias, compuestas sobre todo por profesionales y funcionarios estatales, eran muy pequeñas como para tener relevancia. Se asentaban en las ciudades junto a una naciente clase obrera que crecía cada vez más. Esta, aunque duramente explotada, vivía un poco mejor que el campesinado. De hecho, muchos obreros estaban alfabetizados y eran ávidos lectores interesados en participar en la vida pública de su país. Este panorama se complejiza más si consideramos que, además, en Rusia convivían múltiples nacionalidades. Los rusos, cerca de la mitad de la población, ejercían cierto dominio sobre el resto de los grupos, ucranianos, turcos, judíos y armenios, por mencionar solo algunos, los cuales eran discriminados y a veces incluso perseguidos. Por último, a pesar del clima de represión y censura que mencioné antes, fueron surgiendo varios, aunque pequeños, partidos políticos. Algunos de ellos eran liberales, que buscaban democratizar Rusia, como el Partido Democrático Constitucional, y otros eran socialistas que luchaban por mejoras para obreros y campesinos, fuera de forma pacífica o revolucionaria. Tal fue el caso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Todo lo anterior fue alimentando importantes tensiones dentro del imperio, al punto de convertir a Rusia en un polvorín, cuyo primer estallido se produjo en el año 1905. Pues a los problemas que ya padecía Rusia, se sumó una humillante derrota militar a manos de Japón. Ambas potencias se habían disputado la región china de Manchuria en una corta guerra el año anterior. Esto generó manifestaciones de protesta en las principales ciudades que, aunque pacíficas, fueron duramente reprimidas por el gobierno. Lejos de amedrentarse, la sociedad rusa respondió con un violento alzamiento de obreros y campesinos. En San Petersburgo, la capital, los obreros crearon un soviet o asamblea de delegados que estaba influenciado por grupos socialistas y pasó a coordinar las distintas actividades de protesta. El ejército, en cambio, se mantuvo fiel al zar Nicolás II,
quien ordenó todavía más represión y la creación de un parlamento llamado Duma. Este, sin embargo, solo era de carácter consultivo, es decir, no tenía poder real, aunque recibió el apoyo de los liberales. Con mucha sangre, el orden fue restablecido, aunque frágilmente. Los hechos de 1905 habían demostrado la debilidad del imperio. Su sociedad y su economía claramente no eran capaces de soportar el esfuerzo de una guerra. A pesar de ello, Nicolás II no tuvo reparos en introducir al país en la Primera Guerra Mundial, y esto arruinó a Rusia. Rápidamente comenzaron a escasear los alimentos y la miseria aumentó de forma desproporcionada. En el frente de batalla, las tropas, en su mayoría campesinos reclutados a la fuerza, mal adiestrados y peor abastecidos, sufrieron tremendas derrotas, mientras el zar se negaba a realizar reformas democráticas o a tomar medidas para paliar el hambre y la pobreza. Así llegamos a febrero del año 1917. A finales de ese mes se produjo una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, a la que rápidamente se sumaron huelgas obreras y protestas generalizadas contra la guerra y los problemas sociales que ésta agravaba. Los soviets resurgieron y se multiplicaron, contando esta vez con el apoyo armado de los soldados. Presionado por la Duma y los altos oficiales del ejército, Nicolás II abdicó y se formó un gobierno provisional dirigido por los liberales. El nuevo gobierno otorgó derechos civiles y libertades individuales y convocó a una asamblea constitucional para darle una constitución a Rusia. Sin embargo, mantuvo al país involucrado en la Primera Guerra Mundial, por lo que se profundizaron los sufrimientos de la población. Y también se profundizó la agitación social. A medida que avanzaba el año, los partidos socialistas ganaban cada vez más apoyo entre la población y los soviets llegaron a convertirse en un órgano de doble poder que rivalizaba con el frágil gobierno provisional. Entonces entraron en escena los bolcheviques. Se trataba de un grupo socialista que se había separado del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, al que no consideraban lo suficientemente revolucionario. Enarbolando consignas como pan, paz y tierra y todo el poder a los soviets, la influencia de los bolcheviques entre los soviets de obreros y soldados había ido en aumento. Hasta que, finalmente, bajo la dirección de su líder, Vladimir Lenin, organizaron un levantamiento que tomó el poder en San Petersburgo a finales de octubre de 1917. Tras tomar el poder, Lenin y los bolcheviques rebautizaron su organización, que pasó a llamarse Partido Comunista, y tomaron una serie de medidas para consolidar su poder. En primer lugar, disolvieron la Asamblea Constitucional, convocada por los liberales, y expulsaron a los demás partidos políticos del gobierno. De hecho, reprimieron sin dudarlo a cualquier grupo opositor. Además, formaron un ejército, denominado Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, con el objetivo de enfrentar a sus adversarios contrarrevolucionarios. Por otro lado, firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, bajo el cual Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial con la condición de renunciar a importantes porciones de su territorio. A nivel económico-social, el gobierno de Lenin realizó la reforma agraria, repartiendo tierras de la aristocracia entre los campesinos, o reconociendo aquellas parcelas que estos ya hubieran ocupado por la fuerza. Al mismo tiempo, los bancos y las grandes empresas quedaron en manos del Estado. Por último, el gobierno comenzó a confiscar las cosechas a los campesinos para abastecer de alimento a las ciudades. Este conjunto de medidas es conocido por el nombre de comunismo de guerra. Mientras esto ocurría, se desarrolló una guerra civil a lo largo y ancho del país. Lo cierto es que, con la Revolución de Octubre de 1917, los comunistas solo habían ganado el control de un puñado de ciudades, las más importantes y pobladas, pero que, de todos modos, representaban solo una pequeña parte del extenso territorio ruso. Por ello, debieron combatir hasta el año 1923 para derrotar a sus distintos contrincantes. La Guerra Civil Rusa fue un caótico conflicto bélico que enfrentó, de un lado, al Ejército Rojo del Partido Comunista contra el Ejército Blanco, integrado por todos los opositores a la revolución, zaristas, conservadores, liberales e incluso algunos socialistas contrarios a Lenin. Las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial apoyaron al Ejército Blanco, enviando tropas en su auxilio. Además, las distintas nacionalidades minoritarias del antiguo Imperio Ruso aprovecharon la situación para intentar independizarse. Pese a innumerables dificultades, los comunistas lograron vencer.
Sus principales ventajas fueron su disciplinada organización, contar con el apoyo popular y controlar desde el principio de la guerra las regiones más importantes de Rusia. Sin embargo, el precio de su victoria fue altísimo. Para 1923 habían muerto, por la guerra, el hambre o enfermedades como la gripe española, entre 5 y 7 millones de personas. Para entonces, el primer Estado socialista de la historia ya era un hecho. Los comunistas rusos, junto con las repúblicas que comunistas de otras nacionalidades habían establecido en territorios del antiguo imperio, como Ucrania o Bielorrusia, formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue sancionada una constitución en 1922 y se estableció a Moscú como ciudad capital. Eufóricos, Lenin y sus seguidores se hallaban convencidos de que ese era el primer paso de una revolución mundial que extendería el socialismo por todo el planeta. Y, en honor a la verdad, esa no era una idea tan descabellada a fines de la década de 1910, puesto que la Revolución Rusa no fue un hecho aislado, un relámpago en una noche serena. Al contrario, por todo el mundo se sucedieron revueltas y alzamientos radicalizados. Algunos de ellos buscaron imitar el proceso revolucionario ruso, mientras que otros lucharon para establecer democracias o independizar sus naciones. En el fondo, esta oleada revolucionaria constituyó un fuerte cuestionamiento a ese orden liberal establecido en el siglo XIX, o mejor dicho, a la desigualdad social, el imperialismo y la falta de democracia que dicho orden implicaba. No por nada, entre los principales afectados estuvieron los otros tres grandes imperios autoritarios y multinacionales que, junto al Imperio Ruso, colapsaron hacia el final de la Primera Guerra Mundial: Alemania, Austria-Hungría y Turquía. Veamos algunas de las revoluciones más importantes del periodo. En Alemania se produjo en 1918 una masiva revolución democrática. Tras lograr la firma de la paz y la abdicación del emperador Guillermo II, fue establecida una república. En los 2 años siguientes se produjeron revueltas obreras que formaron soviets al estilo ruso, pero fueron sangrientamente reprimidas. En Hungría se produjo una revolución de independencia en 1918, separando al país del imperio austrohúngaro y aboliendo la monarquía. Al año siguiente, tras una nueva revolución, se formó una efímera república socialista que tan solo duró 5 meses. Similar ocurrió en Polonia, Finlandia y Checoslovaquia. Allí, entre 1918 y 1919, tuvieron lugar alzamientos populares que crearon estados independientes y que, luego, algunos sectores de la sociedad intentaron, sin éxito, convertir en regímenes socialistas. En Italia, en 1919 y 1920, se produjo el llamado Bienio Rojo, huelgas obreras que se extendieron por el norte del país, formando soviets, hasta que fueron derrotadas y reprimidas. Mayor éxito tuvo Irlanda, que, entre 1919 y 1921, peleó una guerra contra Inglaterra, a la cual derrotó, obteniendo su independencia. En Egipto y Sudán, 2 colonias inglesas, estallaron disturbios en 1919, forzando a Inglaterra a reconocer la independencia egipcia 4 años después. Ese mismo año, en China, tuvo lugar el movimiento del 4 de mayo, un movimiento social que protestó contra las intervenciones imperialistas en el país, buscando consolidar la república establecida en 1911. Finalmente, en México, a lo largo de toda la década de 1910, se desarrolló una prolongada revolución, en la cual una serie de levantamientos se convirtieron en una guerra civil para reclamar mayor democracia y justicia social, en particular para el sector social más castigado del país, los campesinos. A medida que fue avanzando la década de 1920, esta oleada revolucionaria llegó a su fin. En ese momento, salvo en Rusia, en ningún otro lugar del mundo fue implantado el socialismo como sistema político, económico y social. Devastada por la guerra y aislada internacionalmente, la flamante Unión Soviética debería afrontar la construcción, como afirmaba su ideología, de una sociedad sin opresores ni oprimidos. Un desafío que resultaría mucho más difícil de lo que imaginaron los entusiastas bolcheviques en octubre de 1917. Pese a ello, la Revolución Rusa generalizó el pánico entre las clases dominantes en el resto del planeta, que vieron con horror la facilidad con la que los condenados de la tierra podían acabar con su poder, privilegios y posesiones. Razón por la cual redoblaron sus esfuerzos para impedir cualquier revolución futura. Aunque todo esto son temas que exceden a este video, el cual ha llegado a su fin. Nos vemos en el próximo.